Buonasera pueblo, buonasera y bienvenidos a otro directo de media semana por la noche. Hoy obviamente estaremos haciendo la previa del Juventus Manchester City, hablando de las conferencias de prensa, probable alineación titular, etcétera, etcétera. También con un ojo al partido de Copa Mundial de Clubes, ya que podrían quedar fuera el tercer equipo de Milán. Así que sería tremenda celebración. Y también hablaremos, obviamente, de cualquier novedad de calciomercato que haya salido en los últimos días y cualquier cosita, ¿no? Porque hay muchísimas cosas dentro del mundo Juventus que están generando mucho revuelo dentro de los tifosi de la Juve, así que tocaremos el tema. Antes de empezar, le doy la bienvenida a mis compañeros de viaje, empezando con Rama. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Argentina? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Acá estamos. En Argentina, bueno, están expectantes por el partido de River contra uno de los equipos de Milán, que prefiero no nombrarlo. Así que, bueno, esperemos que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Exacto, que sería fenomenal cerrar el año con ese broche de oro. Milker, ¿cómo estás tú? Bienvenido. ¿Qué tal, Capi? Igual que Rama, esperando que el Inter sea derrotado hoy, para darle un cierre perfecto de la noche. Broche de oro ahí. Y le damos la bienvenida a Pedro, que es primera vez que llega aquí. ¿Cómo estás, Pedro? Te perdimos en la imagen, pero quizás estás con audio, veamos. Hola, ¿cómo están, muchachos? Mucho gusto, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bienvenido, Pedro. Y ya de Sí. una te lanzo porque es tradición en el canal cuando llega alguien nuevo, el que nos hable de cómo empieza su amor por la Juventus y quién es su jugador favorito. Puede ser actual, histórico. Así que háblanos un poquito de ti, Pedro. ¿Cómo empieza tu amor por la Ok, Juve? ok. Yo soy de Venezuela, creo que, no sé si lo había comentado, te lo había comentado. Yo no vengo de una familia futbolística, o sea, no vengo de una familia que nadie ve, ni siquiera deportes. Entonces empieza mi amor por el deporte yo tengo 25 años, por cierto, en el Mundial de 2010. Ok, que no fue nuestro mejor mundial de Italia. Lo perdimos justo ahí en medio de la historia. No me digas. No, Pedro, no vas a dejar con esa incógnita del resto de la historia. Bueno, vamos a ver si regresa. Mientras tanto, pasamos al chat a saludar a Javier González Gar. Chao, pueblo, ojalá ganemos. Me tomará dormido. Forza Juve se conectó 8 horas antes del directo. Espectacular, grande, Javier, gracias. Capo, saludos, familia, fino a la fine, Forza Juve. Rob, saludos a todos, a ganar mañana, Cortomuso. Luis Ramiro Barreneche. Buenas noches, pueblo. Un abrazo para ti. Samuel Mondragón. Vamos, pueblo. Hoy River deja fuera a las serpientes. Y Luis Ramiro se conecta desde Orlando. Mañana voy a ir a ver a mi Juve. Grande, Luis Ramiro. Qué buena nota eso. Espero que hayas podido pasar un rato también con los jugadores. No sé si tuviste la oportunidad de ir al hotel, etcétera. Mañana las actividades empiezan en el J Village a las 10 de la mañana locales, me parece. Así que ponte pilas con eso. Sterion Quispe, ¿qué tal, amigos? Mañana tenemos que ganar, así es. ¿Cómo puedo participar en el live? La forma más fácil es dentro del grupo de WhatsApp, hay un lugar donde nos coordinamos para meternos en el directo. Así que te voy a poner aquí en el chat este enlace para que te unas al grupo de WhatsApp si aún no lo has hecho y aprovechas también te puedes unir a el resto de todas nuestras redes. Sería este enlace que está ahí salen todas. Deli, Charo, pueblo, mañana con todo para tener una llave más accesible. Este alma, Andrea, Pres, ¿cómo estamos? Chao, mi pueblo, saludos desde Orlando, ya listo, listísimo, Andrea, mañana para ir al partido y gritar como siempre, fenomenal. Veamos, Pedro, ahorita te podemos escuchar. Bueno, volvimos. Ahí estás. A ver, termina de contarnos entonces. Bueno, Mundial espero de que me 2010. escuchen bien. Sí. Ok, volvemos otra vez. Mundial de 2010, tenía 10 años, me tocaba elegir equipo a quién seguir y creo que fue un poco ventajista y elegí Italia, que era el último campeón, ¿no? Entonces, cuando toca revisar la historia de Italia, tenía siempre los mejores porteros y en este momento estaba Gigi Buffon. Cuando me tocaba el primer partido, creo que fue contra Paraguay, recuerdo, Italia contra Paraguay, los comentaristas fue puro Buffon desde el comienzo hasta el fin, hablando bien de Buffon, hablando de sus características, hasta de la buena persona que era. Y yo dije, cónchale, no sé, me agradó demasiado y empecé a seguir yo lo que es
el camino de Buffon, sobre todo fue por Buffon. Entonces, ahí respondo 2 preguntas. Mi pasión por la Juventus comienza conociendo a Buffon. Y Buffon es mi jugador favorito, pues creo que tiene demasiada carisma, tiene demasiados años triunfando dentro de la Juventus y es una insignia. O sea, poco más que comentar. Después toca aclarar también que en el 2018, cuando llega Cristiano Ronaldo, Cristiano también fue un momento muy, muy especial para mí en la historia, pues, de Juventus, porque Cristiano venía a ser de uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor. Y seguía minuto a minuto la información sobre si iba o no a Juventus, porque para ese momento Juventus no era un equipo tan fuerte a nivel europeo, aunque llegáramos a 2 finales en ese momento. Era casi un sueño que llegase Cristiano. Y me dio como regalo que el 10 de julio, que era mi día de cumpleaños, casualmente se confirma la llegada de Cristiano a Juventus y fue el mejor regalo que puede haber recibido. Espectacular, yo me acuerdo de ese verano, era de ir segundo a segundo, todo lo que escucha? pasaba, llegaba, no llegaba, una locura. Juan Diego Cedeño, saludos, No me familia digan de que pueblo. perdí todo el tiempo, aló. Nos vemos mañana en el Village y luego al juego, que voy a ver a mi bella señora ganar. Grande, Juan Diego. Así es, mañana al Village, 10 a.m. Anael Neira, mañana se gana. Grande, Anael, con la membresía. Eduardo, nuestros miembros y miembro del JOSC Central Florida. Chao, pueblo, estamos listos para mañana. Un gran día para nosotros, Bianconeri, aquí en Orlando y los miembros de nuestro JOSC Central Florida. Aprovechando la propaganda comercial, Forza Juve siempre. Claro que sí, una hermandad muy bonita la que se ha creado entre Pueblo Juve y JOSC Central Florida. Y todos los JOSC, la verdad es que tenemos la fortuna de tener una buena relación con todos. Y de verdad, chicos, si no forman parte de un fan oficial, club de fan oficial de la Juventus, están perdiendo muchísimas oportunidades porque gracias a las membresías los miembros pueden ir y reunirse con los jugadores, estar con ellos, ir al Village y ver a leyendas bianconeras. Así que de verdad no pierdan la oportunidad. Si lo pueden hacer, altamente recomendable. Pedro, ya te regresamos. A ver, ok. ¿Qué dice Luis? ¿Se escuchó algo de la historia o no? Se escuchó toda la historia, Pedro. Bueno, yo pensé que había quedado como un gafo hablando ahí sin querer explicar. Si persiste el problema, quizás ayude a apagar la cámara, pero te seguimos escuchando. Si persiste el problema de la conexión, ¿ok? Ok. Pero por ahora vas bien. Nef es nuestro... No, bueno, Neftalí es una locura. El tipo está infiltrado en el hotel, estuvo reunido con los jugadores, se metió en la piscina con los jugadores, un desastre. Neftalí, un día de esto lo van a meter preso, estoy seguro. Pero bueno, tendremos a Neftalí, a Eduardo y a muchísimos otros de los miembros de JOSC Orlando en el directo del viernes para que nos cuenten sus experiencias durante esta semana teniendo a los chicos ahí, teniendo el equipo y que nos cuenten también cómo estuvo el ambiente en el partido, que yo creo que va a estar muy bueno. Así que bueno, quizás podemos empezar por ahí, chicos, ¿no? Por el partido de mañana, la rueda de prensa de Tudor, las declaraciones también de Guardiola fueron interesantes, mucho respeto mutuo, obviamente. A Guardiola también le tiraron un par de peines diciendo, bueno, la última vez que se enfrentaron, perdieron. El récord nos favorece, creo que nos hemos enfrentado 5 veces, algo así, y creo que 4 o 3 veces hemos ganado, un empatado y una derrota, una cosa por el estilo. Pero bueno, mañana será otra historia. Hay algunos lesionados por parte de ellos. Nosotros por ahora veremos si Conceição se recuperó o no, pero según Tudor parece que no. Empiezo contigo, Rama. ¿Qué te esperas para el partido de mañana? ¿Cómo nos ves situados? Y pues lo importante de ganar para ver también a quién nos toca en la siguiente ronda. ¿O conviene mejor no ganar? No, siempre hay que salir a ganar. Soy, en ese sentido, a lo Tudor, que es un entrenador que nos da bastante seguridad y es de la casa. Entonces no hay que estar especulando qué te puede tocar, porque tranquilamente puedes terminar primero y en otro grupo, y bueno, por ahí el Real Madrid termina segundo y bueno, es lo que toca, pero Juventus tiene siempre que salir a ganar. En cuanto a las declaraciones de Tudor, creo que bueno, que es lo que todos queremos, que transmite, viste, muchísima seguridad y bueno, me sorprendieron algunas cosas para bien, como lo que dijo de Kostic. ¿Verdad?
Pero bueno, yo lo dejaría, es un jugador que tiene muy buena pegada. No, después es discutible, ¿no?, si tiene que ser titular, pero bueno, en el plantel tiene que estar. No, lo que dice de Kostic es súper interesante, ¿no? Porque yo no me lo esperaba, igual que tú, ¿no? Se habla, ¿no? De tenerlo ahí, quizás como parte de para reforzar, ¿no? Esa banda izquierda. Se está pensando la venta de Mbangula, llegaremos a eso, pero es un tipo que quizás te puede cubrir esa banda. Hoy salió otro rumor de un nombre por ahí, y justo el mismo que lanzó ese rumor del nombre del Sassuolo dijo que Kostic no estaba en los planes, y después sale Tudor y lanza esta en la prensa, y tú dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pero es interesante, ¿no? Es interesante lo bien que habló de él y lo disponible que está para el grupo durante los entrenamientos, lo cual pues siempre he apreciado. Milker, ¿qué fue lo que te llamó a ti de la rueda de prensa de Tudor, o algo más que quieras resaltar previo al partido de mañana? Yo concuerdo con lo que mencionaban ustedes dos del tema Kostic. Es bien interesante, es un jugador que todos sabemos que era muy bueno en su momento en el Frankfurt. Creo que su temporada en la Juve no fue tan productiva. Al final de cuentas, si Tudor le puede sacar el jugo, creo que se adapta muy bien a su esquema. Todos sabemos de Kostic, es una locomotora, te corre sin parar, es un hombre que te aguanta todo el partido. Y yo creo que a nivel defensivo incluso podría estar mejor que el mismo Cambiaso, que defensivamente con esos equipos de pequeña escala lo vimos que se complicó la vida. Incluso en el gol que nos anota el Wyatt no es culpa de la defensa, es que él llega tarde a final de cuentas. Entonces, de cierto punto, creo que sería un arma interesante. Desde ese punto sería interesante darle la oportunidad que se desenvuelve. Si recuperamos al mejor Kostic, que incluso se le vio en su última temporada en Turquía, se le vio un buen nivel, tenemos un jugador con mucha asistencia, con mucha llegada a fondo, asistencia y sobre todo trotes. Puede ser un buen relevo. Y sobre todo me gustó mucho el respeto entre ambas escuadras, entre lo que dijo Tudor y Guardiola. Se respetan como equipo, saben que van a jugar un partido que define bastante. Y los dos dijeron lo mismo: no vamos a tener posiciones, vamos a ganar. Y yo creo que ese es el discurso como tiene que ser. Un punto que me llama la atención que mencionan ambos es el tema de la parte física, de que obviamente va a ser un partido más complicado de lo normal por el tema del clima, del calor, que no van a ir al 100, decía Tudor, si no me equivoco. Entonces, puede ser un factor, pero yo espero que sea un partido donde no se guarden las armas y que vayan a buscar a seguir ganando, porque así la moral que llevamos con esas 2 victorias sigue en esa racha, sigue en esa línea. Bueno, es que la FIFA, en su infinita brillantez, decide jugar mañana a las 2, 3 de la tarde locales, o sea, es un calor fortísimo, ¿no? Estoy viendo ahorita justo el pronóstico de las temperaturas, y no es cualquier cosita, o sea, que esta gente tiene que realmente cuidarse, porque te puede dar uno de estos golpes de calor y ahí sí se te complica la situación. O sea, mañana estaríamos hablando de unos 32 grados centígrados. Hay una probabilidad de lluvia del 40%, lo cual tú dices, bueno, eso te ayuda a refrescar, pero cuando hay esos niveles de temperatura, lo que hace es que aumenta la humedad, que ya se espera, ¿no? Para más o menos en la tarde de alrededor de 70 a 80%. Entonces, un afán fortísimo, ¿no? El tratar de jugar a alto rendimiento ahí. Habiendo dicho eso, no sé, yo imagino que algunos de estos, no sé, los jugadores que tenemos nosotros quizás estén más acostumbrados a unas temperaturas un poco más elevadas, ¿no? Yo veo a Haaland y el tipo es literalmente un vikingo, ¿no? O sea, por mucho que sea importante o no, yo imagino que el calor así de fuerte le va a afectar más a él que quizás le afecte, qué sé yo, a Durán, no sé. No, seguramente. Y de hecho Guardiola hoy hablaba de la posibilidad de si se podían hacer más de 5 cambios, por eso mismo, del calor. Correcto. Dice que sí, que los 5 son importantes, pero sería importante tener la oportunidad de hacer más. Seguramente harán cooling break. Mientras tanto, agradecemos a Rodrigo Valencia, quien dona 2 pesos, me parece que son. Este es un campeonato atípico. Tengo fe en la Juve. Muchísimas gracias por ese cariño, de verdad, Rodrigo. Y además eres miembro, o sea, eres miembro y donas. Es un espectáculo. Voy contigo, Pedro. ¿Qué te esperas para el partido de mañana? La rueda de prensa de Guardiola o de Tudor, algo que quieras resaltar en ese particular de esos dos
entrenadores. Bueno, por parte de Tudor me sorprende mucho la confianza que tiene por Sabona. ¿Sabes? Yo no sé, he visto que Sabona ha cometido errores y no está muy preparado para hacer defensa en esa posición, pero me sorprende demasiado. No te lo puedo creer. Justo. Cuando no es el día, no es el día. Pero bueno, aprovecho la asistencia de Pedro, ¿no? A ver si ahorita nos vuelve a acompañar, pero justo habla de lo de Sabona, ¿no? Y esta sería la alineación titular probable que publica Sky Sports, por ende, o sea, Di Marzio, quien había publicado una parecida en la mañana, pero después en el Sky Sports, lo original, que es, digamos, la transmisión en vivo que hacen de Calciomercato en Sky Sports, la cambia, ¿no? Y los cambios son Kostic como titular en cambio de Cambiaso, valga la redundancia, y Nico González o Cup Miners, yo puse ahí Nico, pero Nico González o Cup Miners en cambio de Conceição, quien lleva ya 2 días seguidos haciendo terapia por separado del grupo, y el mismo Tudor en rueda de prensa pues comentó, ¿no?, que no estaba del todo bien. Ahora, antes de empezar en la alineación, les tiro un peinecito para ver sus opiniones. Estamos a punto de rescatar a Conceição. Creo que todos estamos de acuerdo que es un jugador que puede aportar, que es un tipo que encara, que le gusta driblar, pero esta situación de las lesiones es algo recurrente durante este año, porque no es primera vez, ¿no?, que juega 2, 3 partidos de alto rendimiento y después algo le pasa y tiene que estar fuera 2, 3, 4 partidos. Entonces la pregunta es realmente, o sea, vale la pena rescatar a un jugador que no puede tener una continuidad de jugar varios partidos seguidos, o es simplemente algo, digamos, pasantero que no hay que preocuparse? Rama. Y mirá, no hay que ser negativos. O sea, si pensamos en lo bueno, tiene que seguir, obvio. Por ahí, lo que por ahí genera un poquito de malestar es que al ser el precio bajo empezamos otra vez a dar vueltas, a ofrecer menos. Cuando te ponen un precio que no es elevado y después terminás pagando mucho más por Nico González, que ha tenido bastantes problemas musculares, ¿viste? Yo creo que hay que comprarlo igual. Milker, ¿tú? Yo creo que me van a quemar, pero yo no lo compraría. Personalmente, Conceição me parece un jugador que no es constante. Lo vimos contra el Al-Ain, brilló, partidazo, pero contra el Wydad estuvo completamente apagado. Son equipos donde él tendría que haber brillado sin ningún problema. Obviamente, él mencionaba en la parte que fue un partido bastante físico, con muchas faltas, pero es el chiste de él, ¿no? Que no se deje tocar, no sé, que lo agarren por su velocidad, por su drible, pero es muy inconsistente. Si vamos al tema de lesiones, para pagar un jugador de 30 millones de euros, creo que, a menos si fuera yo, no me gastaría esa plata en él. Si vamos a ir en ese sentido, preferiría quedarme en Bangula y no comprar a Conceição. En esa a mi punto de vista personal. Y ojalá que la lesión no sea algo grave y que regrese pronto, porque es un jugador que para este partido considero yo que era bastante necesario, incluso mucho más que Nico en ese 11, porque ese drible y ese quiebre podría ser más decisivo contra el City, que es un equipo que no se va a dedicar solo a todo el partido a defenderte a patadas, es un equipo que seguirá hacia adelante. Hubiese sido más necesario, pero bueno, las lesiones no perdonan y que en la peor parte nos viene a golpear. Y con el tema que mencionabas antes, Capi, con el tema de Sabona, yo creo que el tema pasa más que todo porque Gatti no está al 100. Creo que si Gatti estuviera al 100, Gatti fue el titular, no Sabona. Yo creo que en ese sentido el chico sí le ha costado, se ha visto que no se comunica bien con Kelly, con Kalulu, y espero pues siga mejorando y que Gatti pronto regrese, ¿verdad? Que es algo necesario para ya poner ese central que dirija la defensa con toda esa autoridad que solo un jugador como Gatti o Bremer en su momento nos pueden brindar. Claro. Lo interesante es que Tudor durante la rueda de prensa dijo que uno entre Gatti, Locatelli y Cup Miners va a ser titular, y bueno, Di Marzio no puso ninguno de ellos en su alineación probable, así que veremos quién va a ser el titular ahí. Pedro, tus opiniones sobre la... Dime, perdón. Perdón, y en todo esto, ¿Thuram puede jugar o no puede jugar? Sí, al final fue un desastre eso, que creamos un desastre. La cuestión es que yo estaba seguro que a Thuram lo habían amonestado en el primer partido, pero me equivoqué. No estaba amonestado en lo más mínimo, entonces solo recibió una amonestación contra el Wydad, entonces puede jugar sin ningún problema.
Ahora, si el gol recibe una llevarlo. amonestación mañana, ¿eso quiere decir que no puede jugar el próximo partido o se limpian las amonestaciones después de pasar a la siguiente ronda? Creo que se limpia, pero no estoy seguro. Pedro, tu opinión sobre Conceição, ¿hay que rescatarlo aunque tenga estos problemitas físicos? Y si quieres también tocar el tema Sabona, adelante. No, a mí me gusta mucho Conceição, porque aporta algo que Nico González no aporta en lo absoluto, que es verticalidad y es ese rol de ser el diferente por esa banda. Entonces Nico González es muy predecible. Mañana vamos a ver qué hace Nico González, pero yo creo que es un jugador muy fácil de controlar. En cambio el otro te hace unos desbordes y te lanza un centro y te rescata el partido. Yo creo que esta alineación 3-4-3 es la perfecta para Conceição. Una alineación que a diferencia que de las temporadas que acaba de pasar, no condiciona al jugador a tener que defender. Eso pasó mucho en esta temporada. El jugador fue irregular porque le exigíamos que se pusiera por banda, le exigíamos que tuviese que tener un sacrificio defensivo que en esta alineación, por suerte, no tiene. Igual Yildiz. Yo veía a Yildiz, yo veía como con el freno de mano. Yildiz tiene que estar posicionado por la izquierda, Yildiz tiene que retroceder y sus cualidades a nivel ofensivo se ven opacadas por esa predisposición del sistema táctico. Entonces yo creo que este sistema le viene de maravillas. Lástima que se haya lesionado. Yo sí lo rescataría, tomando en cuenta de que otro jugador podríamos tener. Con Nico González fue un error haber comprado por 35 millones. Yo no sé qué opinan ustedes, para mí es un error, porque lo pusieron de carrilero, no rindió, lo pusieron de extremo, no rindió. Entonces, no sé. Bueno, a mí me parece que de extremo rinde, o sea, ahí es donde metió los goles. Lo que sí es que tiene esta cosita física, pero a mí me gusta la cantidad de esfuerzo que mete Nico González. Pero bueno, ahorita podemos tocar ese tema. Antes de eso, les quería traer la alineación probable del Manchester City. Según lo que están reportando por ahí, sería un 4-2-3-1. Esa alineación me trae un poquito de pánico, ¿no? Después de todo un año que jugamos con eso. Pero bueno, Ederson en puerta, Núñez, Díaz, Ake, Guardiola, González y Reinders en la media, Savinho, Foden y Marsmus y Haaland de única punta. Así que bueno, estaríamos poniendo a Kelly, Sabona y Kalulu contra Haaland, Foden, Savinho y Marsmus, ¿no? Entonces, no sé, díganme ustedes, Rama, ¿qué te parece? No, a mí, o sea, la línea de 3 que tenemos actualmente me genera bastantes dudas. Primero, bueno, Kalulu me parece que está bien, pero ahí faltarían Bremer y Gatti, sería otra cosa, más pensando en la BBC que tuvimos en su momento. No termino de estar 100% convencido de Kelly, y como dijo Tudor, creo que a Sabona le faltan unos kilos encima y fuerzas, ¿viste? Sobre todo para jugar ahí con esa línea de 3. Lo veo mejor con línea de 4, cosa que no va a pasar porque Tudor quiere jugar con línea de 3 esta temporada. Pero bueno, esperemos que no suframos mucho, porque cada vez que le llegue a lo de arriba... Una cosita que es raro de Guardiola, disculpa. No, sigue hablando. No, que eso es lo que me parecía nada más. Pero bueno, esperemos que Bremer esté cuanto antes y Gatti esté al 100% pronto. Claro. No, bueno, y también podríamos especular, ¿no? Que ha estado guardando Gatti justo para este partido, ¿no? Si al final dijo que quizás uno entre Locatelli, Gatti, Koop Miners iba a jugar de titular, bueno, metes a Gatti en contra de Haaland, ¿no? Pedro, ¿querías añadir algo ahí al comentario de Rama? Que es raro lo de Guardiola. Guardiola ha jugado 4-1-4-1 en 2 partidos, cambió todos los titulares, o sea, ha hecho un equipo A y un equipo B, y ahora el tercer partido viene y te cambia la alineación. Pensaría yo que puede cambiar todos los jugadores, porque tiene muchos jugadores para jugar, pero era porque estaba intentando probar el 4-1-4-1, que no le funcionó bien. Me parece extraño que lo cambien en este tercer partido. Bueno, una cosa también, o sea, no porque, ¿sabes? Seamos el gran equipo, yo creo que hay muchas cosas que se pueden arreglar y mejorar en este equipo, pero una cosa es jugar contra el Wydad y el Al Ain y otra cosa es jugar contra la Juventus, nosotros mismos, o sea,
si le ganamos 5-0 a uno, 4-1 al otro, no esperemos, que creo que nadie se esté esperando que mañana le metamos 4 peras al Manchester City, ¿no? O sea, sería fenomenal, pero yo creo que es otro nivel, ¿no? O sea, duele un poquito escuchar a Guardiola decir ahora es cuando empieza realmente el torneo, porque también es un poco irrespetuoso a los otros equipos, pero en cierta forma tiene razón, ¿no? O sea, digamos, es otro nivel, son dos europeos que se enfrentan, que ambos estuvieron en la Champions League, ¿no, Milker? Totalmente de acuerdo, pero al final la realidad, al final nos guste o no, ciertos equipos que estaban ahí, pues tienen el cupo, si no miren a ciertos que metieron, que entraron solo por prácticamente, o por amistades con Infantino, por ejemplo, pues no quiero dar nombres, pero sí. Bueno, pero pasaron, pero calificaron. Irónicamente, pero bueno, yo quería tocar un tema con lo que decían de Savona. Yo lo que veo es que en esta línea de 3, el central que va a estar en el centro, que, irónicamente, es el que tiene que tener la mayor calidad defensiva, que tiene que tener, o sea, ser un defensa completamente en esa posición natural. Creo que Savona es su problema. Si tú lo pones por derecha o por izquierda, bueno, por izquierda no tanto, pero por derecha, en el lugar de Kalulu, creo que te rinde más. Él tiene un recorrido más amplio en ese sentido. El problema es que en el centro, esa posición es, para mí es o para Gatti o para Bremer. Nadie más cumple con ese nivel. Nadie te va a cumplir con lo que te da, porque Kalulu tiene una salida espectacular. Él te sube, baja, centra, porque también juega lateral el derecho. El mismo Kelly sube en varias ocasiones, siempre está arriba, tira centro, es interesante. Entonces, creo que ese es el inconveniente con Savona. Y yo creo que Gatti no está, como les comentaba, por el tema de la lesión. Si no, creo que Gatti sea titular indiscutible. No tengo duda de que sea así. Ojalá no empezamos con una novela ahora con Gatti que no tenga algún problema con Tudor, sino que él pues, se quede como el dueño de esa posición. Ahora imagínense esta defensa. Yo lo quiero poner un poco hacia la temporada que ya viene también, porque me da mucha ilusión después de lo que venimos de vivir de la temporada pasada en la defensa, ver a una defensa que diga Bremer, Gatti, Kalulu, a mí me emociona bastante. Siento que es una defensa que te puede dominar el calcio tranquilamente. Si con Bremer, antes que se lesionara, éramos una defensa muy sólida, si le sumas al nivel que Gatti creció durante la temporada pasada en el tema madurez y lo que Kalulu también creció y se adaptó, tenemos una defensa tremenda. Coincido. Mientras tanto se une Luis Barrenechea. A ver, ¿nos escucha? No lo vemos, pero quizás lo podemos escuchar. Oye, ¿cómo están, caballeros? Buena, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí, listo para mañana. Bueno, ya que acabas de llegar, nuevo integrante también, nos tienes que contar cómo empieza tu amor por la Juventus y quién es tu jugador favorito. Pusimos a Pedro a prueba, ahorita te toca a ti. Espérate un momento, que estoy haciendo algo aquí. A ver, ya. Mi amor por la Juventus empieza cuando yo tenía como 10 años. Yo tengo 35, como el año 98 creo. Habían ganado la Champions en el 96, ¿no? Un primo mío que era fanático a Italia y todo eso, y entonces, nada, empezó mi amor por ahí. Mi jugador preferido, Alessandro Del Piero. Totti Del Piero, tú sabes, yo soy de la Surri también. Pero Del Piero. Por eso le tengo tanta fe a este muchacho Giddy, porque él es muy fanático de Del Piero. Sí, bueno, y las declaraciones que lanzó hoy en varios diarios de Italia, la verdad es que llaman mucho la atención. Chicos, déjenme pasar rapidito al chat, que lo tengo un poquito abandonado. Gustavo Adolfo Flores nos dice: hola Capi, alegre de verlos. McKennie y Savona, no sé, han estado flojitos anteriormente. Me sorprende Nico González arriba, apoyar siempre y ojalá hagan buenos papeles los nuevos en el 11. Luis, ya te tenemos aquí, así que nos puedes decir qué querías decir. Saludos pueblo, qué bonito todo lo que están viviendo los tifosi, envidia sana para Nestalí y los otros. Gustavo Flores nos dice para Milker, no, debe ser para Miller, debe ser Milker, ¿no? Conceizao ante el Wydad no brilló gracias a las patadas que lo agarraron y de paso el arbitraje hondureño, la verdad es que ese arbitraje estuvo bastante cuestionable. Pero mira, Gildis cómo lo rompió. No, mira, yo aprendí una cosa de ti el otro día que dijiste que Gildis se había bajado el salario. Eso no pasa en la Juve sabrá Dios hace cuántos años. Yo creo que lo más bonito que he visto yo fue que Del Piero se quedó para jugar segunda división. Y después de eso, lo que te escuché hablando a ti, que se bajó el salario, que despidió a la gente, eso es algo que a mí me da tremenda fe. Me da mucha fe, tengo mucha fe en ese muchacho. Y bueno, le está saliendo bien, ¿no? La movida, porque ahorita parece que le van a renovar con un salario muchísimo más alto de lo que pedía originalmente. Así que
Así es como se hacen las cosas, creo yo, ¿no? Tú dices, ok, está bien, no me des los 3 ahorita, yo acepto lo que tú me des, mucho más menor, Desde que yo lo vi 1.7 y desde que después yo lo vamos vi, para arriba. disculpa que te interrumpa, desde que yo lo vi celebrando a él con la lengua así para afuera. Yo puse esa foto en Facebook, yo la tengo puesta en Facebook, es la cara de él con la lengua como celebrada el Piero así. Yo dije, este muchacho, él tiene, su referencia es Alessandro Del Piero, para mí. No, para ti, para él mismo, ¿no? Él dice que es amigo del Piero, le manda mensajes todos los días después de los partidos para echarle más ganas, etcétera. Y dice, bueno, lo que reporta el Tuttosport de mañana es que él quiere quedarse en la Juventus por toda la carrera. Obviamente, al final, una cosa es lo que dice y lo que haga, pero por ahora está ahí. Carlos Concuá nos dice, buenas noches, ¿podrían comentar por qué Juventus, sean rumores o algo real, sigue insistiendo en llevar a Sancho? Sería mejor opción que Nico. Guarda tu comentario para comentarlo después de que terminemos esto. Saludos, escuchándolos y viendo Merda River, viva River. Bueno, ahí van 0-0, mientras tanto el Monterrey acaba de anotar y va 1-0 sobre los japoneses. Así que veamos cómo va resultando ahí. Con una victoria de los argentinos y de los mexicanos queda fuera el Inter y sería una bonita forma de cerrar la noche. Chicos, quiero comentar con ustedes la situación Kostic, ¿no? Escuchamos las bonitas palabras de Igor Tudor el día de hoy para Kostic y aparece en este 11 probable. ¿Tiene sentido utilizarlo en este 11 probable? ¿Y por qué Kostic sí y Rugani no, Milker? Uy, esa pregunta me la dejaste bien complicada. Yo considero que el tema Rugani está porque Tudor pues está jugando a lo que ya conoce. A Rugani lo ha tenido solo un par de semanas prácticamente, mientras que a Sabona, Kelly y Kalulu tiene desde que llegó al banquillo de la Juve. Creo que ese va más por ahí que por el hecho de que Rugani no funciona. Incluso te puedo dar el ejemplo concienzado, que todos decíamos antes aquí, Tudor no lo quiere y no lo pone a jugar, y míralo ahora. O sea, entonces, ¿por qué? Porque ya lo adaptó, ya lo conoció como jugador, ya ve cómo lo puede explotar mejor. Creo que el mismo camino pasa con Rugani. Entonces, en 2 partidos era complicado ponerlo. Creo que él se fue a buscar asegurar el marcador contra el Al Ain y el Wydad, porque obviamente había que ganar esos partidos y no irnos a complicarnos la vida en este partido y jugar con la tranquilidad que vamos a jugar ya clasificados a la siguiente fase de lo que él buscaba. Creo que era lo esencial. Ahora, el tema Kostic, creo que tal vez el hombre impresionó más en los entrenamientos a Tudor, se vio más participativo, se vio más metido en el esquema que él es. Y como te digo, yo creo que esto pega más porque Kostic ya ha jugado mucho antes en el esquema de línea de 3. Kostic, su posición natural como carrilero, lo hace perfecto al esquema de Tudor. Entonces, creo que se adaptó más en el tema de los entrenamientos que el mismo Rugani. Entonces, en ese sentido, creo que para mí lo de Kostic es una buena noticia. La verdad es un jugador que a mí siempre me ha gustado cómo juega, me gusta esa subida, bajada que tiene, la asistencia que tiene, esos pases, esos esos que meten diagonal al área, que son, pero con sangre los que mete Kostic, y ojalá pues veamos en el sentido también en la parte defensiva, creo que es mejor el Cambiaso. En mi punto de vista es mejor el Cambiaso, tal vez ese puede ser un punto al final que le da el hecho de jugar ahí, también el tema físico, como lo vimos que en el tema que va a ser más complicado de este partido, y Kostic físicamente puede ser que da más el Cambiaso. ¿Y que se puede estar guardando? Un Cambiaso para una segunda parte, para ser más incisivo, para ir a buscar un partido de la segunda parte. Creo que por ahí va. Pero para mí que Kostic sea titular sería algo bueno porque tendríamos un relevo sin gastar en el mercado, sin tocar el mercado prácticamente. Tenemos un jugador que ya va a estar en nuestra plantilla. Rama, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Kostic me parece que es un jugador que puede tener bastante importancia en el plantel, y sobre todo porque, bueno, confío a full en Tudor y creo que le puede llegar a dar protagonismo que por ahí no tuvo con otros entrenadores. Pero bueno, y también cumple varias funciones, que eso es importante. Lo puedes poner en varios sectores del campo de juego y tiene una pegada interesante que por ahí, viste, no solo los centros, sino los remates media distancia nos puede dar algo a favor, comparándolo por ahí con otro jugador, tipo un Dumfries, ponerle que pase mucho al ataque, que tire centros. Creo que puede ser un arma importante para la Juve. Así que nada, eso más o menos es lo que pienso.
Luis, Pedro, ¿algo que añadir sobre la situación Kostic ahí? A mí no me gusta a Kostic para mañana. No me gusta porque ¿hace cuánto tiempo usted no ve a Kostic? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? No, yo hace un año cuando estaba con nosotros, no veo la liga Vas a poner turca, a ¿no? Kostic, Pero vas a poner a Kostic contra un equipo. Lo que para mí lo está haciendo porque estamos clasificados como quiera que sea. Pero no me prefiero que lo entren de cambio a que lo pongan de regular. Pero el jugador, indiscutiblemente, Kostic es un jugador magnífico. A mí me gusta su juego. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es que ya hace rato que no veo a ese jugador. ¿Cómo lo vas a poner contra un Manchester City, que es un equipo rápido, que tiene una transición de bola increíble? No sé en las condiciones en las cuales se encuentra Kostic, por lo mismo que te digo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Pero yo pienso que la alineación que está poniendo Tudor es una alineación floja, porque quiere poner a descansar a jugadores que le hace falta por octavo de final. Pero Kostic para mí no debería ser regular mañana. lo perdimos ahí. Parece que Pedro, voy contigo, aprovechando. Que juegue mañana está bien, pero de regular no me parece que sería que es una buena opción, ¿entiendes? Bueno, él sabe lo que está haciendo, tú sabes, no quiero jugar a nadie, pero no creo que Kostic, como te estoy diciendo, me acabas de decir que no lo veas hace un año. Hay jugadores, acuérdate que el fútbol es fuego, ¿entiendes? Es fuego, mientras más minutos tiene, mientras más encendido está, mejor vas a jugar. Es como antes de empezar un partido de fútbol, si no estás caliente vas a jugar mal. Entonces, no es que digo que vas a jugar mal, pero no creo que sea, tú sabes, prefiero que hubiera entrado de cambio. Entendido. Pedro, ¿qué opinas al respecto? ¿Y por qué no está jugando Cambiaso? A mí me parece muy extraño que los dos partidos, o sea, son partidos fáciles, entre comillas, y no haya salido Kostic ni siquiera de cambio, pues. En esta alineación que están proponiendo, Cambiaso es fundamental. O sea, Cambiaso el segundo partido con Gildis hizo un desastre por esa banda. Yo sé que a nivel defensivo no es tan bueno, pero tampoco Alberto Costa lo es. O sea, si vamos a poner a criticar a alguien por la parte defensiva, yo creo que Alberto Costa hizo un peor partido que el que hizo Cambiaso a nivel defensivo, porque el gol viene desde esa banda. Y bueno, no solamente él, porque la defensa también estuvo muy mal parada, pero habría que revisar las estadísticas, a ver quién pierde más balón, pero a mí me preocupa más Alberto Costa de lo que me preocupa Cambiaso en defensa. Inclusive, antes del primer partido, que habían empezado a filtrar de que la alineación iba a ser 3-4-3, yo decía, con los jugadores que tenemos debería estar Kostic por derecha y Cambiaso Kostic por izquierda y Cambiaso por derecha. Pero Alberto Costa ha entrado bien, entonces vamos a decir que se ganó la titularidad. Que salga Cambiaso me parece bastante extraño, cuando a Kostic no se le había dado ningún minuto en estos dos partidos, que entre comillas eran partidos para prepararse, para carburar, para lo que en verdad viene ahora, que es la parte decisiva. Es lo que digo, para mí lo que está haciendo es un experimento, pero hubiera hecho el experimento antes, hubiera hecho el experimento con equipos más débiles. Va a hacer el experimento con un equipo que ustedes saben que es un equipo súper rápido, que es verdad que no está en sus mejores momentos ahora mismo, pero yo hubiera hecho ese experimento con equipos como los que jugamos, que le metí. La Juve, ustedes saben, ustedes somos fanáticos de la Juve. La Juve no es goleadora. Nosotros siempre hemos sido 1-0, 2-1, nos ponemos a tocar la bola, nos cerramos, tocamos la pelota, ¿entiendes? Somos mañosos. Pero, tú sabes, no somos goleadores. La Juve no es goleadora. Son esos partidos que 9 goles, que yo me recuerde, yo tengo 35 años, que yo me recuerde, tú sabes, es bien difícil ver a la Juve ganar 5-0, 4-0, eso es bien difícil. Entonces yo hubiera hecho el experimento con equipos débiles. Claro. No, tiene sentido. No con un equipo tan fuerte como el que le toca mañana. Mañana le están poniendo una prueba a Costa y la prueba del fuego. Sí, no, a menos eso tiene piensen en el sentido segundo también. tiempo. Solamente igualmente, que esté pensando en el segundo tiempo. Igualmente, más allá del Mundial de Clubes, si hay un equipo más inferior a otro, débil o como se quiera llamar, no podés experimentar por ahí, como dice Luis. acá el compañero Luis,
porque después por ahí haces un papelón, como le pasó a clubes grandes que han perdido sin desprestigiar a Botafogo, ¿no? Por ejemplo, cómo le ganó al PSG, o clubes, viste, que, bueno, ahora, por ejemplo, mira, uno dice que gana River, que Toma, yo, pero Monterrey, sí. pero porque entrar cuando ya el partido estuviese resuelto. El primer partido estuvo 3-0, el segundo tiempo ya estaba 3-0, el partido estaba resuelto, que entrara en ese momento para ver qué tal podía desempeñarse. Bueno, al fin de cuentas tú eres el que lo ve en los entrenamientos y tú sabes si está preparado o no. Y él tendrá una estrategia, pero Cambiaso es un Bueno, jugadorazo. O sea, aquí también lo que estamos aporta Cambiaso es hablando difícil. basado en una alineación probable publicada por Di Marzio. O sea, nadie sabe realmente cuál va a ser la alineación oficial hasta que la veamos mañana. Nos estamos basando en esta información que está ahí. O sea, veamos, ¿no? Veamos más o menos. 3-0 va ganando el Monterrey, así de simple, en 10 minutos. Les acaba de decir 1-0 y de repente 3-0 sobre Urawa Reds. Pobrecitos los japoneses, quedaron muy cortos. Si sigue todo Veamos. así, es una buena noticia. Si queda Rama, así, terminaría Monterrey de primero y River de segundo, Rama. Correcto. Aguanten, Uy. aguanten. Vamos. Correcto. Vamos, por quedan diferencia de gol. 45 minutos. ¿Cómo creen Rama, ustedes que se tú eres toma el partido argentino, Rama. mañana Sí. City? ¿Cómo creen ustedes que tomen mañana el partido City? Yo creo que el partido de mañana City se lo va a tomar muy en serio, porque ya creo que fueron Ambos, 2 claro. veces que le tocó al Real Madrid en octavos y las 2 veces salió mal. Yo creo que City no quiere encontrarse otra vez con el Madrid en octavos. Yo creo que él Hay va a ir mucha gente mañana que a está ganar a diciendo juego. que el segundo puesto va a ser Salzburg. Yo no descartaría al Hilal del segundo puesto mañana, porque ganando, y si el Real Madrid le gana al Salzburg, el Al Hilal se pone en segundo lugar. Milker, tú querías añadir una cosa antes, cuando estamos hablando de lo demás, y si quieres también comentar de quién convendría más para la próxima ronda. Ok, sí, gracias, Capi. Yo, pues, en respuesta a lo que decían Luis y Pedro, la verdad que el tema Kostic es interesante. No es un jugador que ha estado sentado en la banca toda la temporada pasada. Es un jugador que fue constante en la Liga Turca, de 35 partidos, 9 asistencias, 2 goles. El jugador, pues, estuvo en un buen nivel. Es un jugador que utilizaba mucho el Fenerbahce. Y para mí, a nivel defensivo y a nivel de velocidad, Kostic es más completo que Cambiaso. Y yo entiendo en este caso a Tudor, porque yo, ok, entiendo que ustedes digan, hay que hacer un experimento, es algo que lo ha hecho antes. Sí, pero el hombre tenía que estar entrenando con el equipo solo una semana. O sea, el Tudor, algo que yo le veo mucho es de que él primero ve los esquemas en los entrenamientos y después va como que adaptando. Y como les digo, el caso más claro de esto es Concienzado. Es un caso, ejemplo clave, porque en los primeros 9 partidos de Tudor en Liga, aquí decíamos, Tudor no quiere Concienzado, no lo vamos a comprar. Y el que, según los rumores, pidió la compra de Concienzado es el mismo Igor. No es que no lo quisiera, es que no había conocido bien sus características para adaptarlo a su juego. Y ahora considero que en este caso Tudor ve a un Kostic con una subida y bajada mejor que la de Cambiaso, más eficiente para este partido. ¿Por qué? Porque es cierto, contra el Wydad, Cambiaso en el segundo tiempo, no en el primero, deshizo en la banda izquierda conjunto a Gilis en la parte ofensiva. Pero el gol del Wydad es un error de Cambiaso que no llega sobre la marca y que él le deje el espacio completo al jugador. No es Alberto Costa del error, es Cambiaso. Incluso yo he visto defensivamente mejor a Alberto Costa que a Cambiaso, que hemos visto que la temporada pasada, de noviembre en adelante, el jugador que era una pintada para ser un super mega crack, se vino abajo completamente y cometió unos errores, una cantidad de errores tremendos que mañana no podemos cometer, porque Cambiaso te hace una buena jugada y te pone un pase regalado al delantero enfrente del arco. Ese es el problema con Cambiaso, tiene ese inconveniente. Entonces creo que Kostic es un jugador que Tudor ya lo tuvo 2 semanas, lo ha estado viendo, lo ha estado probando. Él no puede probar a todos los jugadores en los partidos, obviamente solo son 5 cambios, si él pudiera, te puesto que lo haría, pero él no los puede probar a todos. Creo que la esencia es recuperar jugadores que costaron millonadas, entonces había prioridades con Miners, probar otra vez a Gatti que tomara minutos, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, Kostic es una buena adquisición y creo que defensivamente va a dar mejor que Cambiaso. Y como te digo, creo que Cambiaso va a ser utilizado como una arma filosa en el segundo tiempo para hacer daño a manera ofensiva, con un jugador que entre con más fresco, ya con la defensa del City cansada y golpeada por el tema del calor
en Orlando para que venga y remate con un cambiazo por la banda de la izquierda y que entre con más fuerza. Creo que por ahí va el tema. Me gusta mucho que Tudor se anime a meter a Kostic, porque el jugador no es malo, es un buen jugador, es un jugador que siempre ha rendido. Lastimosamente. Tiene tremendo corazón, muy buen, tiene tremendo corazón. Con Mota ni siquiera lo vimos porque lo echó prácticamente, o sea, ni siquiera lo vimos un solo partido porque no le permitió dar nada. Entonces, hay que dar la oportunidad. Ya vimos que con Mota muchos jugadores que eran cracks no brillaban. Caso Yildiz, caso Thuram, que estuvo en la banca. Hay que dar la oportunidad. Cosas, y considero que es un partido interesante y es un partido que al final creo que se van a ir a matar, pero también son conscientes ambos equipos de que no van a ir a jugarse una final. Entonces, van a calmarse un poco en cierto momento del partido, normal en cualquier tipo de torneo, y creo que la elección Kostic-Cambiaso va a ser un tiempo para cada uno. Yo pienso que es un partido. ¿Han visto la alineación de Guardiola? La habíamos tocado, sí, la habíamos hablado, y bueno, digamos, son los titulares, ¿no? Menos un par de los normales. Ya. Yocho, ¿no te parece raro la alineación 4-2-3-1, cuando 4-2-3-1 es una alineación como muy de contra? Y Guardiola es un técnico normalmente de mucha posesión. Entonces viene una alineación que es totalmente posesión, que son con 5 jugadores en el medio campo. Te la cambia y te pone una con solamente 2 en el medio campo. Está, no sé. Habría que estudiar a ver cómo podría desenvolverse el partido, pero me parece raro esa alineación. Es como más para esperar a la contra que para jugar a posición. Los dos entrenadores están haciendo partidos de laboratorio, para mí. Guardiola dijo que va a probar a algunos jugadores porque tiene la baja, por ejemplo, de Rodri, pero bueno, en cuanto a la Juve, el probable equipo, yo no descartaría que juegue Locatelli en el medio. Y en cambio de McKennie, dices tú, ¿no? Sí, a mí me gustaría ese cambio. Es que McKennie el último partido no jugó bien. Pero es que yo veo que él pone a McKennie porque esa posición se necesita un jugador de recuperación. Y entre comillas, el jugador que más recupera, el jugador más defensivo, más de corte, es McKennie, pero McKennie lo ha hecho muy mal. Y si nos ponemos a ver las estadísticas de la temporada pasada, Locatelli hizo más recuperaciones de balón que McKennie, a lo mejor jugando en una zona más defensiva, porque McKennie lo utilizaron mucho de enganche, raro. Pero igual, McKennie supongo que tiene esa velocidad que no tiene Locatelli. Locatelli es un poco más lento. Y para esa posición se necesita un jugador que pueda cubrir los espacios muy rápido y cortar los ataques muy rápido. Ojalá que entienda la dinámica del juego, porque yo creo que no lo ha hecho. Si el equipo está careciendo mucho en defensa, en gran parte es por McKennie. McKennie no está haciendo el trabajo que debería hacer. Disculpen, chicos, que me podrán ver que estoy un poquito en el teléfono, pero les tenemos una exclusiva, ya que Danilo se encuentra en Orlando en este momento, en el hotel donde se está hospedando la Juventus, para visitar a sus viejos compañeros. Desde que había salido Danilo con esas declaraciones en el aeropuerto, no se había acercado al club. Interesantísimo eso, ¿no? Ya que, digamos, jugó apenas ahorita, hace poco en Miami, aprovechó y pasó a saludar a los chicos en Orlando. Y hace poco también Locatelli había dado unas declaraciones muy bonitas sobre Danilo, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? Yo a Danilo solo le pido que convenza a Wesley que se venga. Que sirva de intermediario por ahí. No puedo creer todavía que Mota lo haya dejado ir. ¿Ustedes creen que esos se pelearon a golpes de verdad? Como dicen por ahí los rumores. Como dijiste tú, Capi, porque el rumor lo tiraste tú. Bueno, a golpes no, o sea, yo creo que sí hubo una discusión, pero, o sea, a golpes, no sé. Yo creo que hubo un tema creo que hubo un tema de egos. Creo que Mota, todos lo vimos, tenía un ego muy fuerte. Obviamente no le gustaba que hubiera una persona que tuviera más fuerza dentro del vestuario. Ese era obviamente Danilo en ese sentido. Creo que hubo un mal manejo tanto del DT como del jugador como de Junto, y que era el trabajo de venir y lidiar con ese tipo de problemas, que fue lo que generó todo. Y para mí fue un golpe muy, muy malo. Si el jugador no va a jugar, está bien, no lo pongas a jugar o ponlo menos partidos, pero no lo echas por la puerta de atrás de un jugador que el único que tenías, como por así llamarlos,
el insignia del equipo. Fue el gran error. Y me gusta mucho que la Juventus haya llevado jugadores como Matri, Barzagli a este mundial y que un Danilo venga y pueda entrar y estar con los chicos. Yo creo que eso es algo interesante y se ve completamente distinta esta Juve con lo que era antes la Juve Junto Limota. Eso no lo ibas a ver con Junto Limota. Tendrías la puerta cerrada al pobre Danilo para poder entrar, vetado completamente de ese vestuario. Total. Rama, ¿qué vas a añadir? Disculpa. No, que ahí te das cuenta lo que le generó a Danilo desde que llegó a Juventus, ¿no? Esta unión, la simpatía con la gente, bueno, fue capitán, eso no es un dato menor, no es fácil ser capitán de Juventus, y creo que es como dice Milker, tener las puertas abiertas, el gesto de pasar también y que sea bien recibido, sin problemas, es algo bueno para todos. De acuerdo. Bueno, chicos, Capi? dime. Perdón, Capi, ¿sabes que también estuvo interesante lo que dijo hoy? Fue Barzagli. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba en una entrevista que le hicieron y mencionaba que veía mucho de lo que en su momento fue Conte en Tudor como DT. Uh-huh. Eso fue interesante, es algo que me gustó, que ve esa actitud. Es alguien que conoce de primera mano cómo era Antonio Conte como DT, que fue parte fundamental de esa defensa que tanto nos emocionó en su momento y que ha dado esa comparación y que él acompaña al equipo también. Es algo muy bonito que tengas jugadores como, primero obviamente Giorgio que está ahí al 100, pero jugadores como Barzagli que están hablando bien del técnico del proyecto, que los jugadores están cómodos. Creo que eso es algo muy bueno y creo que mañana es un partido donde esa parte tiene que ser lo que brille, lo que fortalezca al equipo, y si le ganamos al City, creo que el proyecto y la fuerza que va a tomar es bastante grande. Y también yo tengo mucho, no sé, el sentir de que mañana Yildiz la va a romper. Yo creo que mañana Yildiz va a ser un partidazo y va a ser como que su punto de inflexión para que ya de aquí en adelante se convierta de lleno en la bandera de nuestro querido club. Ojalá. Bueno, chicos, cerremos el tema de partido mañana para abrir el tema Calciomercato con sus predicciones para el partido de mañana. ¿Cómo esperan que vaya a terminar ese partido? Mientras tanto, es medio tiempo en los partidos de la Copa Mundial de Clubes. Sigue ganando el Monterrey 3-0 y el River Plate está empatando 0-0. Empiezo contigo, Luis. ¿Qué te esperas que sea el marcador mañana? Yo pienso que el partido va a quedar empatado. Empatado. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Sí, adelante. 0-0, 1-1, ¿cuánto? No, yo diría que 1-1. 1-1 puede ser el marcador. 1-1 el marcador. Y si es de a corazón, 2-1 a favor de la Juve. Muy bien. Pedro, ¿tú cómo te esperas ese partido mañana? ¿Cuál es tu predicción? Para mí el partido va a ser muy ida y vuelta. Ninguno puede cometer errores atrás porque serían letal. Para mí 2-2. 2-2. ¿Rama? 1-1. Muy bien. ¿Milker? Sabes que no me gusta dar marcadores, pero vamos a mojarnos. Juve 2-1, gol de Kelly. Gol de Kelly. El gol victoria de Kelly. Wow, eso sería espectacular. O sea, el partido se suspende por lluvia, se juega a las 2 horas, ¿no? Algo va a pasar. Se congela Orlando de repente. Y si mete un gol Dusan, ahora sí, Gitti no vaya a hacer marca. cosa que juegue titular. Mañana Gitti marca. Bueno, Tuttosport lanzó ahí una noticia hace poco de que va a haber todo un cambio en la alineación titular y ponen a Dusan como la carátula de la noticia, así que quién sabe, veremos. Tuttosport tiene un enviado ahí en Orlando, al igual que otros diarios. Veremos mañana. Chicos, tenemos a Nef. Sí, bueno, exacto. ¿Quién nos mandó la foto de Danilo? Exacto, tenemos ahí a Nef infiltrado. Mañana, Calciomercato. Pasando al Calciomercato, ya que esta semana explotó una cosita ahí más o menos que creó bastante rabia en los juventini, ya que parece que la Juventus habría aceptado una oferta por parte del Nottingham Forest por Mbangula y Wea por 22, 23, 21 millones, más o menos por ahí se está hablando esa cifra. Obviamente muchísima gente molesta que no puede ser que la Juventus venda tan barato, siempre estamos vendiendo barato, esta gente debería estar pagando más por ellos. Independientemente, los jugadores no han llegado a un acuerdo con el Nottingham Forest, y mientras tanto se ha metido en la carrera por Mbangula el Bournemouth, que es quien compró a Huijsen, y también un club alemán que no ha sido mencionado por Nikos Kira.
Empiezo contigo, Rama. Tu opinión sobre esta operación, ¿no? ¿Te molesta? ¿Entiendes la operación o prefieres que no se haga? ¿Qué opinas al respecto? No, el precio es una ganga, como decimos acá en Argentina. Para mí es un desastre. Por ese monto y a un club de Inglaterra, con lo que pagan en Inglaterra, que después te pagan 80 millones por un tronco como Maguire, por ejemplo. No, no puede ser. No, a Wea, de hecho, Wea no sé si va a aceptar eso, porque bajaría mucho. Y creo que Wea puede dar un poco más. El tema de Mangula va a tener menos lugar y si lo venderíamos, yo creo que 20 y pico puedes sacar. Pero los dos por ese monto, imposible, no, mucho más. Muy Mucho poquito, más. ¿no? Claro, Sí. no sabemos todavía si hay algún tipo de porcentaje de futura compra o algo por el estilo, perdón, de futura venta, pero bueno, por ahora estas son las cifras que se manejan. Veamos. Me Milker, ¿qué opinas? sorprendió que quieran vender a Wea igual, que esté en el mercado. ¿Tú crees? Quizás a Tudor no terminó de convencerlo, ¿eh? Bueno, si lo dice Tudor, voy con él a muerte. Claro, Si bueno. es- Pero sí, es raro. Al final estuvo 2 años nada más con nosotros. Con Mota creo que fue su mejor momento el de Wea. Con Mota. Metió Sí, un par de puede ser. golitos, etcétera. Pero Tudor, no sé, lo insiste jugar por izquierda y a mí no me parece que rinda por izquierda, Wea. No sé. Bueno, pero Tudor en su momento dijo que él había escuchado a Cambiaso y a Wea y que ellos le habían dicho que él prefería por izquierda y Cambiaso por derecha. Según Tudor lo dijeron los jugadores. Pues habría que ver tal vez cómo fue esa conversación entre ellos tres, ¿verdad? Pero es raro, ¿no? Porque Wea toda su carrera ha jugado por derecha. Derecha, sí. O sea, de repente le dio el turuleque que le gusta jugar por izquierda. Pedro, ¿qué opinas sobre esta operación Bangula-Wea? No se escuchó bien, disculpen. No, ¿cuál es tu opinión sobre esta operación, este rumor que se está hablando de la posible venta de Wea en Bangula por 22, 23 millones al Nottingham Forest? No me termina de agradar del todo, pero entiendo por ahí por qué se está haciendo. El equipo, Wea no terminó de nunca de acoplarse bien al equipo, a pesar de que cuando jugó de extremo, a mí la verdad que no me desagradó, me pareció que estaba bien. Pero ahorita que no tiene hueco como extremo, lo ponen de carrilero, va a ser un suplente que no rinde mucho en ese carril, a lo mejor estaría venderlo bien. Por el precio lo están vendiendo en 15, Transfer Market lo ponen 17, no está mal. En Bangula sí no me cuadra mucho, porque en Bangula tiene una proyección muy buena. Hay jugadores que han jugado menos que en Bangula, que han hecho menos goles que en Bangula y te los compran por 15. Entonces capaz nosotros vamos a buscar un jugador de perfil en Bangula y tenemos que pagar 20. Entonces no estoy muy de acuerdo ahí con Mbangula, pero me gusta que haya más ofertas por él, que no sea solamente que sea el Nottingham, que sea un equipo de Alemania, porque probablemente eso incremente su costo, pues porque Claro. hay más equipos persiguiéndolo. No estaría mal del todo, pero necesitamos un jugador que pueda ayudar a Alberto Costa ahí, de sustituto de titular a lo mejor. Yo tengo una propuesta para ese carril y es Nahuel Molina. Atlético de Madrid no lo considera ya un insustituible porque ya está de suplente y vale 25 millones y tiene un salario de 1.5, así que no me desagradaría que fuese de suplente o de titular o se jugara a la actualidad, me parecería bien. No sé qué opinan Nada ustedes. mal, nada mal. Esperemos que como Lee esté viendo el directo. Yo la Esperemos. cuestión con Wea, perdón, con Bangula es que me parece el sustituto perfecto para Yildiz. Entonces, o sea, ¿de qué va? O sea, Yildiz va a jugar todos los partidos, no va a tener un recambio. Realmente, o sea, si lo vas a vender por 8 en Bangula, guárdatelo, lo usas ahí de recambio para Yildiz, pues, vas a tener que hacer rotaciones durante el año. Si te ofrecen algo, como dice Ramos, un poco más importante, entonces, bueno, te lo piensas, ¿no? Pero, o sea, Bangular realmente está tan fuera del proyecto que no se puede ni siquiera considerar como recambio de Yildiz. Luis, ¿qué opinas tú? Ok, en Bangula. Ok, ¿cuál es la pregunta, por favor? Bueno, ¿qué te parece esta oferta, ¿no? Este rumor de la venta de Mbangulá y de Wea por 23 millones?
Wea, yo pienso que Wea sí está bien. En Bangula, que se lo lleven, no, porque en Bangula me gusta. Es un jugador ofensivo, pero que el cambio de Wea sí me parece bien. Sí me parece bien porque Wea es un jugador muy... Un día está bien, otro día está mal, ¿me entiendes? No, tú sabes, no es un jugador, pero en Bangula es un jugador desequilibrante y eso es lo que es con lo que estaban hablando ahorita de Conceizao. Nosotros necesitamos a Conceizao. No tenemos un jugador como Conceizao. Y Conceizao es un jugador de élite en el mundo entero. Lo que es nuevo en la élite en el mundo es nuevo. Pero la gente no se está dando cuenta del talento de ese muchacho. Ese muchacho es un talento desequilibrante, ¿entiendes? Y sería perfecto que se quedara en el equipo. Y en Bangula me gustaría que se quedara. El Wea, sí, que se lo quieran llevar, está bien, no hay problema. Yo apostaría más porque en Bangula se diera cedido, como lo que pasó con el de la Roma, que vendimos a la Roma, se me fue el nombre ahorita, Que vendimos a la Roma. sí, la Zule, temporada pasada. Zule. Claro, porque él lo dimos a préstamo y se revalorizó mucho. Y lo terminamos vendiendo por 26 millones. En Bangula podría pasar lo mismo. Lo que pasa es que, ¿por qué no me gustaría que se quedara en Juventus? Él está por la misma banda y juega en la misma posición que Yildiz. ¿Cuándo va a jugar ese muchacho? Cuando Yildiz va a ser titular inamovible. O sea, prácticamente nada más Bueno, o que tiene se que lesione, descansar, Gildy, o sea, no puede jugar todos los partidos. pero ¿cuánto tiempo le vas a dar? A lo mejor vas a frenar su crecimiento. Por eso es mejor cederlo y después, si se revaloriza, venderlo. Pero a menos que llegase una propuesta buena por 8 millones, yo no lo vendería, la verdad. Milker, ¿tú qué opinas? Miren, yo no soy fanático de la negociación. Creo que lo de Wea pues se entiende. Ok, ahora, si lo que dice Albanese, que lo publicó hace poco, es cierto que la Juve va fuerte por el tema Wesley, entonces es comprensible, sacas a un Timothy Weah, traes a un jugador también con mucha presencia en esa banda, tendrías cubierta la banda derecha y también tendrías una plusvalía fuerte con el tema de la venta de Weah. Que no me diga la Fitch y no nos van a hacer otro juicio, no escuchen este live los de la Fitch. El tema en Bangula es un tema interesante. Yo creo que 8 millones es un regalo, obviamente creo que es ridículo, pero también entiendo y también y algo que me quedó muy en claro fue el banquillo que hizo el Capi. También aprovecho para decirle a todos que vayan a ver los banquillos que hace el Capi. Gracias. Ahí la información está más clara y lo que dice Capi es muy cierto. Al final de cuentas, también el mercado lo tenemos bloqueado porque no es que tengamos las arcas llenas para poder invertir y lo que quiere también, y yo entiendo un poco, quiere la nueva directiva es poder invertir rápido, no tener que esperarse hasta los últimos días del mercado y comprar los jugadores que se requieren, el centro delantero, el defensa, algún volante. Entonces, la forma más sencilla es sacar jugadores en este momento y creo que los pobres sacrificados van a ser Weah y Bangula, porque el que tiene que salir con más prontitud es Vlahovic y va a ser el más complejo de sacar por el tema salario. Entonces, esperarnos hasta que el mercado va a cerrar para traer 3 jugadores de golpe va a ser un caos. Creo que por ahí va la planificación. Creo que es sanear las cuentas y poder meterse de cabeza y de lleno a reforzar el equipo como lo pidió Tudor, que no va a ser sencillo, se ha visto con lo que se ha negociado estos días. No me gusta lo de Bangula, pero al final del día lo entiendo. Puede ser que el chico se vaya y sea un mega crack y nos pase otro tema como el otro jugador, que no quiero decir el nombre, si no van a pasar los llantos en el chat. O puede ser que sea otro tema Ealing Jr., otro Soule que se vendió muy bien, pero que no ha sido, que digamos, la gran mega estrella que se esperaba, otro Berrenechea. Entonces, eso es una ruleta rusa. Puede ser un acierto, puede ser un fiasco, pero creo que el bienestar es lo que más nos importa en este momento. Y si esta es la ruta para que este mercado nos traiga 3, 4 fichajes más fuertes, para que este equipo sea más fuerte, no me gusta, pero lo entiendo y lo acepto, porque es al final lo que toca. Pero el que haya entrado el Bournemouth también en la negociación creo que sería bueno para que presione más el equipo y tengamos un poquito más. Entonces, ya que Nef anda por ahí, que pida Nef, que le pida como Lee, que pida 20 milloncitos, no vaya a pedir 8. Aprovechemos que nuestro querido contacto. Ahorita le mandamos el mensaje a Nef. Leonardo Jurado dice algo, ¿no? Esto lo hace el equipo para generar plusvalías y con esto puede mejorar el balance y financiar el mercado. Es algo más administrativo para buscar algo en el mercado mientras se concreta otra venta. Es correcto, o sea, en Bangula le costó a la Juventus 325.000 euros. O sea, yo estoy de acuerdo que venderlo por 8 es muy poquito,
pero estás hablando de más de casi 7 millones de euros de plusvalías, ¿no? Que te ayuda muchísimo al balance, y una de las metas de la Juventus es llegar, ¿no?, a este balance económico. Se puede argumentar si es digamos, la aproximación correcta o no, pero entiendo. Ahora, como dije, 8 me parece poco. O sea, se puede sacar más, especialmente de Inglaterra, y si por 8, prefiero quedármelo y que haga recambio de Yildiz, o como dijo Pedro, ¿no?, que Samuel también está de acuerdo, mandarlo en sesión. Habiendo dicho eso, también hay que recordar que ese dinero viene de Inglaterra, por ende viene en efectivo. No lo estás vendiendo a la Cámara de Compensación italiana, y ese es dinero que necesitas para cerrar, por ejemplo, lo de David, porque si David ya tienes, parece, un acuerdo con él entre 5 y 6 millones al año, pero entre comisiones y bonos de firma te están pidiendo 30 millones de euros, lo cual la Juventus dice que quiere bajarlo a 20. Pero es una locura pensar que para llegar a un jugador tienes que pagar en comisiones y firma de bonos 20 millones de euros. O sea, aquí estamos hablando. Una pregunta, antes de entrar al tema, David, solo una consulta. Creo que nos estamos olvidando de otro nombre que también entra la temporada que viene, y es Miretti. Es un jugador que también te puede funcionar en la posición del mismo Yildiz, que ya tiene un tiempo de estar cedido, que ya tiene más experiencia, que demostró bastante fútbol también. Entonces, puede ser que también por ahí vaya el tema de Mangulá, porque o entre Miretti y Mangulá, ¿a quién vendemos? Esa es otra pregunta que sería interesante. Yo en lo personal vendería a Mangulá y dejo a Miretti. Es una buena pregunta, pero no sé. Miretti no creo que juegue en el lugar de Yildiz, va a estar más en el medio. Sí, yo igual lo veo. Yo Miretti más media punta, más medio centro que extremo, no sé, no lo veo. Es que Yildiz no te juega de extremo en esta generación de Tudor. Incluso él lo dijo hoy en la entrevista. Él te juega, o sea, está libre. Yildiz está libre. Y él lo mencionaba, que Tudor le dijo, tiene más libertad. Haz lo que tú quieras. Literalmente le dijo, haz lo que te dé una regalada gana, y lo dejó con esa libertad. Y yo creo que Miretti podría. Perdón que te interrumpa, Milke, pero ahorita que dijiste eso habla muchísimo de lo que es como jugador, haber tenido la experiencia de jugar con los jugadores que jugaste, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, ¿con quién fue que jugó Igor Tudor cuando jugó? Zidane, Del Piero, ¿no? Para poder entender, de ver a Yildiz y decir, no, a este carajo yo no le puedo poner las gringolas. O sea, este tipo tiene que jugar como él quiera, libertad y punto, porque lo vi en Del Piero, porque lo vi en Zidane, porque lo vi en etcétera, etcétera, etcétera. Así que, no sé, me desbloqueaste esa idea ahorita que estabas diciendo, y me parece interesante. Cuestión David, Rama, iba contigo, ¿no? Estos 20 millones es una locura, ¿no?, de firma, pero es lo que está pidiendo, y quizás también por eso tantos equipos se han echado a un lado, ¿no? Han abandonado prácticamente la pista, David. Igualmente, sí. Con el tema económico hemos cometido varios errores. De hecho, no entiendo todavía cómo le pagamos tanto a Dusan, por ejemplo. Gracias, el salario ese, no, bueno. Pero nos mandamos cometimos bastantes errores en los últimos mercados, sobre todo con salarios o pagando cifras muy elevadas a clubes italianos que sabés que Fiorentina te va a pedir un montón, Atalanta te va a pedir un montón, Napoli te va a pedir un montón. Entonces, bueno, mucha gente se sigue lamentando, me incluyo, con el tema de Cup Mainers, lo que se pagó. Pero bueno, en algún momento te va a salir bien, ¿viste? Pero a la larga te termina doliendo. Pero bueno, el tema de David es un jugador interesante, pero bueno, hay que ver qué pasa, pero también hay que ver qué pasa con Vlahovic. Tenés todavía en el Juventus Medical a Milik, que es increíble que siga en Juventus, y tenés que ver qué pasa con Randall. Espero que Randall siga, ¿no? Sí. Pero bueno, sería importante. Pero el tema tampoco acumular por acumular, ¿viste? Porque si Dusan no se quiere ir, que rechazó oferta, tiene que volver el tronco de Milik. Randall, que está en duda, pero tiene que seguir. Y traes otro más. Mirá si justo mágicamente se recupera Milik, ¿y qué hace? Bueno, fíjate, no me disgustaría que se recupere Milik, porque con la renovación también se bajó muchísimo el sueldo. Entonces, tener a uno de experiencia con un sueldo bajo que te pueda entrar a ayudar un poquito en algún partido así tópico, que no le importa estar en el banco, bien. Yo lo de Vlahovic es la parte que yo digo, ahí sí me preocuparía, porque estarías
prácticamente aceptando sentar a alguien que te cuesta 20 millones de euros al año, o sea, porque no lo vas a usar, bueno, por lo menos no creo, ¿no? Si vas a traer a David y vas a quedarte con Kolo Muani, pues todo indica que no quieras usar a Milik, perdón, a Vlahovic. Luis, ¿qué te parece David? Luis. ¿Qué me parece quién? David, Jonathan David. Jonathan David. Es otro jugador más del montón para mí. No, tú sabes, no lo veo como algo tan importante para el equipo. ¿Quién te gustaría a ti para la delantera de la Juventus si se llega a ir Dusan? ¿O prefieres que Dusan se quede? No, Dusan no. Vlahovic es un jugador que no siente nada por la Juve. Me gustaría un jugador, imagínate tú, si te pongo a decir ahora un número 9. No estaban negociando por este negro que estaba en el Napoli. Osimhen. Sí, me gustaría que llegara él. Pero Vlahovic definitivamente no. Vlahovic no hizo nada. Es un jugador que no, tú sabes, no hizo mucho en la Fiore, pero en la Juve como que es un jugador que lo que busca es dinero. Bueno, últimamente parece que es justo eso, ¿no? Está rechazando ofertas que no le paguen sus 12 millones que está ganando ahorita. Una locura eso. Pedro, ¿qué opinas tú sobre la situación David, los delanteros, etcétera? La verdad que a mí me gustó mucho y lo que ha hecho Kolo Muani. Yo creo que se ha ganado el derecho de por lo menos tener la titularidad. Y si Juventus no tiene mucho dinero como para irse por un delantero que te cuesta 70 millones, como están diciendo no hace mucho por Gyökeres, que para mí es una locura, me gustaría tener a Kolo de titular y tal vez un suplente que pudiera competir la posición, pero Kolo se ha rendido muy bien para mí. En el caso de David, no sé si mejor es lo que tenemos con Kolo. No sé si es mejor jugador que Kolo. Entonces ahí tengo mucha duda porque se le va a pagar mucha plata de salario y a lo mejor no mejore lo que tenemos con Kolo Muani. Y Kolo Muani también es un delantero más técnico, tú sabes. Es un jugador, y yo pienso que Kolo Muani es más jugador de equipo que Vlahovic. Vlahovic es un jugador de grada. Sí, puede ser. Bueno, al final, o sea, lo de Kolo, yo no creo que sea uno o el otro. O sea, yo veo muy factible que sea Kolo y David, ¿no? Que puedan entrar. Por Kolo se está hablando de que la Juve querría cerrar, ¿no? Digamos, una extensión del préstamo con opción de compra a 40 millones, opción u obligación a 40 millones, y el PSG pide 50 millones, ¿no? Pero ahí, o sea, la distancia de 10 millones es muy poquito. Yo creo que eso se va a terminar cerrando. Pero bueno, veremos, ¿no? Todavía falta parece, ¿no? Según lo que dicen, una entrada por el lateral izquierdo, una entrada de defensa central. Veremos, poco a poco. Se está hablando de una otra ventana especial del mercado durante esta Copa del Mundo, del 27 al 3, del 27 de junio al 3 de julio, otra ventana especial de mercado de 6 días, porque sí. Para Mira, lo que sé que mañana, lo que sí sé que mañana es un partido que Giddy tiene que. Es un partido que mañana es un partido que va a definir muchas cosas, porque Giddy mañana va a abrir de regular. Giddy jugó esta temporada contra el City, ¿no? Creo que le marcó 2 goles, ¿no? Uno, no sé. Oye, no recuerdo quién le marcó al City ahorita. Sí, pero Giddy yo creo que jugó muy buen partido contra el City, pero creo que entró de cambio. Mañana va a jugar de regular. Mañana es una prueba de fuego para él. Sí, bueno, para él y toda la Juve. ¿Qué ibas a decir, Rama? Perdón. No, que en cuanto al mercado, que tenemos que tener un defensor. Si está sonando Valerde, digamos, me parece un jugador muy bueno. Es muy bueno, pero al parecer el Marsella no lo quiere soltar por nada, ¿eh? O sea, es uno de sus joyas y han dicho que no hay forma en este planeta que lo vayan a vender. El otro que está sonando es Leoni, pero tampoco es que, o sea, Leoni es un muchachito. O sea, y lo quieren todos. Sí. Mira, a mí me dolió mucho que no hayan podido fichar a Calafiori. Yo quería a Calafiori para la Juve. Tú te imaginas Calafiori en la Juve. Uy, papito. Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí no acompañaría a Milik en el J-Maker. Sí, para no estar solito, Milik. Totalmente. Y eso costaba como 60 millones de paso.
carísimo. ¿No te gusta Calafiori? No es que no, o sea, me parece un jugador muy bueno técnicamente, pero un jugador que tiene un problema de salud muy severo y que lo va a llevar por toda su vida. O sea, igual en el Arsenal hizo 3 partidos buenos, después se lesionaba, estaba fuera 1 mes y medio, después otros 4 partidos buenos, otro mes fuera. O sea, es un jugador que le cuesta mucho eso, tanto así que creo que en la selección italiana también se tuvo que saltar varios partidos. La técnica no se le cuestiona, es la cuestión física la que preocupa mucho. Y para pagar 60 millones, dime. ¿Qué es lo que le pasa? Discúlpame que pregunte, no sé qué es lo que le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene un problema en la rodilla. Él se rompió ambos ligamentos cruzados de las 2 rodillas y tiene una cuestión degenerativa. Tuvimos aquí al doctor, al fisio ortopedista, el doctor René, que nos explicó exactamente cuál era el problema y dice que es una cosa irreparable. O sea, no hay forma. Es una cosa ya del ADN de él, que tiene esta cosa degenerativa en las rodillas, y por mucho que él se prepare, se haga los ejercicios para fortalecer la musculatura, al final del día o se rompe otra vez la rodilla o tiene desgaste muscular que compensa, ¿no?, la ruptura. Entonces, por eso es que siempre está saliendo con problemas de desgarramiento de muslo o desgaste muscular de muslo. Sí, algo así como lo que le pasó al Fenómeno. Colicua. Que salió, es que sí, es que la naturaleza de madre. Sí. Milker, perdón, te interrumpí. No te preocupes, Capi. Yo solo quería agregar, en ese partido de Champions contra el City fueron goles de McKennie y Vlahovic. Colicua. No fue Yildiz. Ahora bien, solo para cerrar, y con esto me despido también de este live, con el tema de Jonathan David. Miren, yo diría, si solo me dicen que viene David nada más, no. Si me dicen Moani y David, creo que sería interesante, creo que valdría la pena. Entiendo el tema de las comisiones. Son exageradas las comisiones por el chico, pero es un chico también con mucho talento. Lo que hemos traído de Francia, pues no nos ha salido tan mal, si no miren el caso Thuram. Y creo que el último delantero que trajimos de Francia nos trae muy buenos recuerdos, que también tenía el nombre por ahí del que se está rumorando ahorita. El querido franco-argentino de Trezeguet, si cumple, Trezeguet. Y yo incluso todos esos días viendo las cifras de Trezeguet en el Mónaco comparado con Jonathan David y casi eran parecidos los números de Trezeguet. Obviamente no son lo mismo ni de cerca, pero o sea, son números parecidos y ojalá pues se pudiera dar un caso igual, sería excelente. Es un jugador que también le ha anotado goles de equipos grandes, no solo se ha quedado con los equipos pequeños de la liga, incluyéndonos a nosotros en esa lista, pero le anotó Atlético de Madrid, le anotó al Liverpool, le anotó al Real Madrid, creo que también le anotó al City, si no me equivoco. Es un jugador que pues ha estado ya con esa, se ha fajado y se ha acostumbrado a jugar también en Champions contra equipos grandes. Yo creo que es un jugador interesante. El tema de las comisiones, a final de cuentas, también es mercado. Yo entiendo que es alto, pero si él estuviera en el Lille, igual pedirían comisión los agentes. Eso siempre lo hacen. La diferencia es que ahora no hay que pagarle nada a Lille, solo a los agentes, pero ojalá que si los rumores son ciertos y como Lille lo logra negociar, bajarle las pretensiones a unos 15, 14 millones de euros, yo creo que sería una oferta de mercado muy interesante. Es un jugador muy rápido, con buena técnica, y a diferencia de Kolo Muani, que es más técnico para mí que Jonathan David, pero David tiene más olfato goleador. Siento que Kolo Muani es más asociativo, él se lleva mejor con otro delantero a la par de él, mientras que David es un jugador que tiene más ese toque y ese olfato. Si ustedes miran sus goles, tiene muchos que está parado en el punto exacto y te le empuja porque tiene ese olfato y ese olor y ese posicionamiento en cancha que yo he visto en jugadores de la talla como te diré Luca Toni, que no eran técnicamente grandes, pero tenían ese posicionamiento en cancha, que un rebote, gol. Y eso tiene mucho Jonathan David. Eso me llama la atención porque yo estoy viendo sus goles no solo en el Lille, sino también lo que ha hecho en su selección en Canadá, que yo sé que no es un gran nivel, pero puedes ir viendo cómo se posiciona. Y en ese sentido, eso le daría un arma más fuerte para que pueda reventar más el caso Yildiz y el que lo acompañe como la otra media punta, ya sea Chico, ya sea Club, ya sea Chico, para que se desenvuelvan bien y que David siempre esté atento a poder romper el arco. Yo creo que una delantera, David, Muani, bien negociada, es excelente y nos deja la tranquilidad para poder ir a negociar en el mercado las otras posiciones que requerimos, un defensa, un volante, el reemplazo de Wea, o sea,
A la larga nos conviene más que ir a pagar 75 millones por un Joker que nos deja sin nada de presupuesto, Claro. por el mismo Osimhen, que para mí sería el delantero perfecto, pero es demasiado caro y negociar con Aurelio es un dolor de cabeza. O el otro que se rumoraba que era Retegui, lo mismo, todo te va a pedir el Atalanta 50, 60 y ya nos pasó con Cup, que nos dieron un jugador que no nos ha rendido No al le 100. compremos más al Atalanta. Ni a la Fiorentina, por favor, ni a la Fiorentina. Mira, antes de que te vaya, Milker, Sancho, ¿te gusta o no te gusta? Yo lo he dicho en el grupo, es un jugador que me gusta, técnicamente es muy completo. El problema de Sancho es que empieza como crack y termina como Cup. Es irregular. Con disculpa a Cup, pero termina apagadísimo. Entonces, ese es el problema. Si el jugador viene con una sesión, que el Juve te ayude en el salario, que no sea una obligación, vale la pena hacer el intento. Pero si vas a pagar una millonada, le vas a pagar un enorme salario de 8 millones, le vas a pagar 25 al United, no vale la pena, mejor compra a Chico. Yo pienso que tenemos que confiar en Gildi. Yo apuesto todo lo que tengo a ese muchacho. Todo. Como dos. Todo. Sí, bueno, todo de acuerdo. Lo que tengo a Gildi. Acuérdate que de ese muchacho se va a hablar mucho. Acuérdate que se va a hablar, es humilde, es un muchacho bueno, no le gusta la fiesta, tiene 20 años, es bien joven, tiene técnica, es un mago, le tiene amor al equipo de nosotros, le tiene amor a la Juve. Luis, ¿te imaginas que ganemos el Mundial de Clubes con Gildis como estrella? Papá, papi, eso va a ser me acabo de erizar la piel ahora mismo. Somos la Juve, porque eso no es un sueño, eso es una realidad, somos la Juve. Me acabo de erizar la piel. Yo tengo una confianza. Mira, cuando llegó Dybala, yo tuve mucha fe en Dybala y lo hizo bien, no lo hizo mal, porque me acuerdo cuando le marcó los goles al Barça. Pero en este muchacho tengo una fe increíble, mano. Increíble. El otro día yo estaba viendo un video y mi mujer estaba conmigo ahí, yo estaba hasta llorando y todo. Mi mujer, ¿que tú haces llorando? Y yo le dije, porque es que hace años. Y le dije, dice mi mujer, ¿que tú haces llorando? Y le dije, el problema es que no veo, hace rato no veía a alguien que estuviera enamorado del equipo, ¿tú me entiendes? Ese muchacho se van a está hacer dormir afuera. Y acuérdate, mira, ese muchacho va a estar va a sonar el nombre de Lamine Yamal, va a sonar el nombre de Mastantuono, porque me encanta Mastantuono, pero va a sonar el nombre de Gildi. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Sí, no, estamos de acuerdo. Hablando de Mastantuono, el River sigue 0-0 contra el Inter, el Monterrey sigue 3-0 sobre el Urawa Reds. Rama, bueno, aprovecho para saludarte, Milker. Solo me despido, Capi, un saludo a todos, al saludo al pueblo, sigamos y pueblo, les aconsejo, vean siempre los banquillos del Capi, ahí está toda la información completa y son excelentes todos los días. Gracias, Milker. Solo para responderle a Salvatore rapidísimo, Capi, ¿es cierto que el rumor de la Juve va por Araujo? No, eso lo está publicando Sport, que es prácticamente el diario voz del Barcelona. Esa gente está pues arrepintiéndose de haberlo renovado después de tantas lesiones. Rama, paso contigo sobre esta situación que estábamos hablando de los fichajes, ¿no? Pero también tocar el tema Douglas Luiz, ¿no? Lo trajiste tú, pero también lo están preguntando muchísimo aquí, José Daniel Navarro, y el tema Douglas Luiz, también Juan G, que se sabe de la continuidad de Douglas Luiz y McKennie. Por McKennie se está trabajando esa renovación, pero al parecer no termina de cerrarse. Y Douglas Luiz, pues todos teníamos mucha esperanza por él y al parecer, pues nada, ¿no? Dime, Rama. No, el tema de Douglas Luiz, bueno. Roja para el River, ojo. Increíble. La mayoría de las veces, Douglas Luiz, sí, acá está el expulsado. River Martínez cuarta, juega en Fiorentina. Bueno, hay que recordar que el presidente de la FIFA es tifoso del Inter, ¿eh? Sí. Dale, Rama, disculpa. No, el tema de Douglas Luiz, la gran mayoría de las veces que estuvo en cancha fue ingresando en el segundo tiempo. Dependerá de lo que diga Tudor. Viste, por ahí prefieren hacer caja, ofertas van a tener, de hecho de la Premier lo quieren. Y el tema McKennie yo creo que va a seguir, más allá de que haya criticado la comida italiana, no puede decir locura, eso. No, está loco, pero bueno. Yo creo que McKennie va a seguir y bueno, Douglas Luiz dependerá de lo que diga, porque es importante la opinión del entrenador en este caso. Espero que no nos confundamos como hizo Motta con Danilo,
y como otros más que se encapricha, pero bueno, Tudor no es ese perfil y va a querer lo mejor para Juventus. Mota ha tenido un pasado que, bueno, ya sabemos. Claro. Gustavo Adolfo Flores dice, Capi, un abrazo. Lo de Yildiz es algo que solo un juventino entenderá. Lo de David, si se puede traer por menos súper. Lo de Sancho, muy inconsistente. Y a Miretti es darle confianza. Pedro, ¿tú qué opinas sobre esta situación Sancho, David y Douglas Luiz? Bueno, David me parece que puede ser una oportunidad del mercado, porque a pesar de las comisiones altas, si tuvieras que comprarlo como tal, tendrías que desembolsar 45 millones más el salario que te va a pedir. Entonces aquí, entre el salario que te puede pedir y las comisiones, creo que sería beneficioso para la Juventus, porque buscar un jugador 9 ahorita sabemos que está un poco complicado. Y en lo de Sancho, yo estaba convencido para la temporada pasada que Sancho era el jugador que necesitábamos, pero vimos que su rendimiento en Chelsea no fue muy destacado, que digamos. A pesar de que tuvo 10 asistencias y 5 goles, no fue realmente tan malo, pero esperábamos más de él. Era un jugador que en su prime hacía 20 goles y 20 asistencias por temporada, o sea, una locura. Ahora está un poco más alejado de esos números. A mí lo que no me cuadra es el salario que va a pedir el jugador. El jugador está pidiendo como un salario como de 11 millones o 10 millones por temporada. Entonces vamos a entrar en el mismo problema que tenemos con Blajovic. No podemos darnos el gusto de tener un jugador con un salario tan alto, pues. Y más si no nos va a dar la regularidad que requerimos. Me gusta, a mí como jugador me gusta, pero habría que ver las condiciones del salario. ¿Cuál era la otra pregunta que me hacía? Había otra. Douglas Luiz. Douglas Luiz. Yo no entiendo por qué no lo han colocado tampoco, la verdad. Y ahorita en la Juventus, jugando con 2 mediocampistas nada más, es un poco complicado. Tiene a Locatelli por delante, debería ser Locatelli titular. Thuram ha jugado muy bien. Thuram es el jugador que tiene que estar siempre en el mediocampo. McKennie lo estamos utilizando por la parte defensiva. Entonces, ¿dónde pones a Douglas? A mí me gusta mucho, pero habría que cambiar el sistema para tener mediocampistas donde él pudiera entrar o no sé. Y a lo mejor lo vendan porque tiene mercado en la Premier. Eso es otra cosa. Es un buen jugador, pero a lo mejor el equipo está pensando en que con él pueden hacer cajas y comprar otros jugadores. Porque algo que te iba a comentar, Capi. Yo creo que esta Juventus no debería estar formándose de grandes figuras, sino que tenemos que tratar de utilizar este esquema que está funcionando de momento y potenciarlo con pequeñas piezas que mejoren el esquema. Por ejemplo, a mí me gustaría traer a un jugador que mejorara el mediocampo, la parte de la recuperación del balón. Pensé que iba a estar el profe aquí hoy en el directo, porque yo le hice un comentario en el directo pasado, en el directo del lunes, si no me equivoco, y él no terminó de leer o sea, la terminó de leer, pero no la entendió. Yo le decía que hacía falta un jugador como Rincón, como Tomás Rincón en el 2017. ¿Por qué lo decía? Porque la Juventus jugaba con un 3, con un 4-2-3-1, y en la segunda parte de los encuentros necesitaba un jugador que fuera el que cerrara el partido, básicamente. Y compraron a Tomás Rincón solamente como un parche. Es decir, necesitamos un jugador que a cual cambiar por, qué sé yo, por Khedira, y ponemos a Tomás Rincón ahí a darle patadas al que se acerque y cerrar el partido. Yo siento que ahorita está faltando ese jugador en Juventus. Y no sé, no parece que quisieran traer más mediocampistas porque está un poco trancada, porque tenemos demasiados mediocampistas por pocas posiciones. Inclusive por allá he visto un jugador interesante que se llama Ndidi, de Francia. Juega en el Leicester, pero Leicester descendió. Entonces el jugador vale como 20 millones porque a nivel defensivo tiene estadísticas muy buenas en la Premier, lidera muchas estadísticas, y bajó su cláusula a 9 millones. O sea, podrías comprarlo por 9 millones y tienes un jugador defensivo muy bueno que te puede entrar de recambio. Pero claro, hay que ver qué es lo que piensa Comoli, esa es otra cosa. Pero me gustaría un jugador en esa posición, pues creo que mejoraría bastante el equipo. Sí, bueno, veremos, ¿no? ¿Rescatarían a Cavilla? No creo, la verdad. Yo creo que se sacó buen dinero. A mí me gustaba mucho Nicolussi Cavilla, pero no le veo un regreso ahí. Está regresando Miretti. Y claro, Gianfranco, ¿qué te esperaba? Gol del Inter, por supuesto. Si le saca una roja al River, va a meter gol el Inter. ¿Qué
qué asco, de verdad. Pero bueno, es lo que hay. Veamos un poquito los mensajes. Carlos Concuán nos había preguntado, ¿pueden comentar, pues, sean rumores o algo? O sea, sigue sin insistiendo en llevar a Sancho, sería mejor opción que Nico. Tocamos el tema. ¿Piensan que podríamos encontrar alguna opción dentro del Olympique Lyon, sabiendo de la fuga masiva que habrá? Sí, Lacazette me parece una buena opción, fíjate, ahí en el Olympique Lyon. Interesante subrayar que el Lyon se va a la segunda división de Francia por tener 500 millones de deuda, mientras que el Inter está ahí jugando ahorita el Mundial de Clubes, habiendo tenido más de 900 millones de euros de deuda. Pero bueno, obviamente la justicia no es igual para todos. ¿Alguien del Lyon, a ustedes, chicos, que les llame la atención? Tagliafico. Ah, nada mal esa, ¿eh? No sé si Tagliafico de carrilero, no sé. Lo he visto de lateral, pero yo creo que ha bajado mucho su rendimiento. Lacazette me gustaría, o sea, siendo suplente de Colo, no creo que estaría nada más y a la baja estaría bastante bien. Thiago Sí. Almada. Creo que no es del Olympique o estaba cedido. ¿Cómo era el asunto ahí? Está en el Lyon. Bueno, podría ser, veamos, ¿no? Si están la disponibilidad y se puede agarrar por algo barato, pero ellos también me imagino que van a querer tratar de regresar lo antes posible a la primera división. Este punto es importante de Jefferson, que dice, Capi, ¿no será que la Juve se está cuidando de lo que pasó por las plusvalías ficticias y la persecución de la Fitch? Sí, lo vemos también en las últimas operaciones de mercado, la descripción muy detallada que tiene que decir la Juventus cada vez que compra un jugador o cada vez que hay algún tipo de intercambio de jugadores, por ejemplo, la operación Douglas Luiz, ¿no? Todo el detalle que tuvo que publicar la Juve justo para protegerse y dejar todo muy claro. Eso es algo que ningún otro equipo en Italia tiene que hacer, pero es lamentablemente así. Deli dice, Capi, sería bueno un video donde recomiendes fuentes para saber si tenerlo en cuenta, sobre todo ahora en el mercado. Bueno, antes que nada, pues, siguiendo las redes de Pueblo Juve ya tiene, ¿no? Porque ya hacemos esa labor de filtración. La cuestión con las fuentes es que no hay una regla, digamos, dura, ¿no? En la situación, porque cambian. O sea, por ejemplo, Alfredo Pedulá era quizás la fuente número 1 el año pasado porque era muy amigo de Giuntoli y Giuntoli le pasaba información todo el tiempo. Ahora que no está Giuntoli, Alfredo Pedulá, pues sigue siendo una buena fuente, pero no es la fuente número 1. Y así sucesivamente. Cuando estaba Marotta, Di Marzio era la fuente número 1. Ahora que no está Marotta, pues ya no. Obviamente es la fuente número 1 para cuestiones del Inter. Entonces eso va cambiando y hay ciertas fuentes que son muy buenas para información societaria, hay otras fuentes que son muy buenas para mercado, hay otras fuentes que son muy buenas para alineación, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros en Pueblo Juve, tratar de filtrar un poquito para quitarles ese trabajo de encima de preocuparse. Pero bueno. Mika Utadze del Lyon como cambio de Kolo Muani sería bueno, saldrían unos 15 o 18 millones, nos dice Deli. Sí, la verdad es que no es mala idea. Bueno, chicos, Rama, Pedro, ¿algo más que querían resaltar antes de cerrar? No, muchas gracias por haberme permitido compartir un rato con ustedes y compartir mis ideas. Decirle a todos los que nos estén viendo en el directo que le den like, que compartan, porque así, como dice la consigna, más personas o más seguidores de Juventus vamos a poder conseguir este canal. Que en verdad que, digamos que cuando tenía 15, 16 años, tenía que matarme en la vida por conseguir buena información de la Juventus, porque en español no había absolutamente nada, no había una buena fuente y hoy por hoy, gracias a Pueblo Juve, gracias al Capi y a los muchachos, tenemos una buena comunidad de seguidores de la Juventus. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias de verdad y gracias por estar y obviamente bienvenido cuando quieras regresar. Rama. Bueno, muchas gracias primero de todo por el espacio. Siempre es un placer a full con Tudor y con Pueblo Juve, siempre para adelante. Grande. Así que bueno, a ganar mañana y dejar bien alto a la vecchia señora. Así es. Y bueno, obviamente estaremos siguiendo el partido. No haremos guachalón porque es a una hora realmente imposible para nosotros hacerlo, pero estaremos atentos en las redes donde pueden encontrar siempre la repetición de los goles y así sucesivamente. La invitación es para el viernes en nuestro directo tradicional del viernes, donde tendremos con nosotros
a varios integrantes del fan oficial de la Juventus en Orlando para que nos cuenten un poquito de su experiencia con los jugadores esta semana y durante el partido. Pasen bonita noche, muchísimas gracias por su atención, gracias a Luis y gracias a Milker por habernos acompañado y muchísimas gracias a todos ustedes en el chat por su aporte, en especial a Rodrigo Valencia que puso esta donación además de ser miembro de la comunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo a todos, pasen bonita noche, nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.